Hoy vengo a presentarles una persona muy especial que se llama Luis Hinestrosa. Es mentor en comunicación, orador, conferenciante, escritor, empresario, de todo un poco. La verdad que Luis hace de todo, es un crack y un referente en Latinoamérica sobre oratoria, ¿no? Sobre comunicación. Él hoy nos va a dar claves para que podamos comunicarnos mejor, para hablar mejor en público, para ponernos mejor en un escenario y los aspectos que son más imprescindibles dominar para que comuniquemos mejor y que nuestra marca impacte mejor. O sea que tema muy interesante. Estuve charlando con Luis en México, nos lo cruzamos en un evento y le dije, a vos también te quiero entrevistar. Así que salió esta gran charla que te la recomiendo mucho porque vas a tener las bases para comunicar de una manera muy efectiva. Luis Hinestrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí invitado hoy, ¿eh? A mí también me hace mucha ilusión, me han hablado mucho y muy bien de ti. Mira. Esas personas en común que tenemos, esos conectores Sí. como son, ¿no? Personas como Johan. Grandes amigos. Grandes Claro que amigos de los dos y siempre me dicen, Nachito, tenés que conocer a esta persona. Y nunca me ha fallado. Siempre que me ha dicho, tenés que conocer a alguien, Mira, ha acertado. qué responsabilidad, pero bueno, un gustazo conocerte también. Me encanta lo que haces y pues qué honor estar aquí en tu podcast hoy. Qué bueno, me alegro mucho. Aprovechando que tengo acá un experto en comunicación, uno de los mentores más importantes de Latinoamérica en cuanto a oratoria se refiere, te quiero preguntar una cosa y es que yo creo que toda persona relevante e influyente sabe cómo comunicar, sabe manejar ritmos, la palabra, la oratoria al fin y al cabo. Totalmente. Me parece que estamos de acuerdo en esa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora te voy a explicar cuál es mi versión de la oratoria, porque no solo se trata de la técnica, sino que también sabes que atraemos a nosotros lo que nos corresponde por energía. Y para mí la comunicación tiene que ver mucho con la vibración y la frecuencia que tenemos, pero bueno, lo vamos a ir desmenuzando un poco, pero eso es lo que hace que otras personas quieran estar cerca tuyo. Es tu comunicación, pero por la energía que emanas al hablar y al transmitir esos mensajes. Totalmente, estoy muy de acuerdo en eso, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Me gustaría que indagamos acá. ¿Qué significa para vos la energía? ¿Cómo se puede trabajar esa energía que decís? Mira, es una gran pregunta, porque yo siempre le digo a las personas que no es el conocimiento el que te hace un mejor orador, porque cualquiera puede hablar. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo puede hablar de lo que sabe, pero cuando yo hablo de la energía o la vibración con la que emitís ese mensaje es con la intención, porque eso sí se nota. Cuando yo y vos nos conocimos, estuvimos hablando, hubo una intención de, hey, vamos a conectar, qué bueno, me encanta lo que haces. Luego me dijiste, vení, vamos a grabar algo y hubo una conexión. Esa energía que tenés me atrajo y dije, vamos a sentarnos, tenemos que hacer algo, ¿ves? Entonces yo pienso que tiene que ver mucho con esa intención que cada uno tiene y por supuesto eso se nota cuando tú traes algo importante que aportar sobre la mesa y cuando lo haces desde el corazón, de una manera auténtica, la llamo yo. Totalmente. Y ahí se me ocurre algo que, por ejemplo, estamos grabando acá en un bar y agradezco otra vez a Humberto, la persona del Cigar Corner, que lo que me captó también de él fue la pasión con la que hablaba. Cuando yo empiezo acá no tenía ni idea que iba a grabar. Vine a tomarme una copa, a fumarme un puro. Ajá. Y realmente como hablaba, estaba apasionado, se nota Eso, que le gusta. Exacto. Y eso también creo que es bastante magnético, ¿no? Totalmente, porque si hablas de algo que no te gusta, se nota, la gente se va a desconectar, pero cuando hablas desde el corazón y hablas con esa pasión y con esa fuerza, mira, yo siempre digo que cuando la conexión es alta, la técnica queda en un segundo plano. ¿Ves? Por ahí que podemos escuchar a personas que en técnica de comunicación tal vez no usan mucho las manos, no modulan tanto la voz o no se mueven en el escenario, pero bastan pocas palabras para tocarte el corazón y tocarte fibras. Y la comunicación y la oratoria se trata de hacernos sentir. No solo es de hacernos saber algo, sino de hacernos sentir. Y yo creo que por eso estamos acá, porque nos conectamos y algo sentimos para estar aquí. Y qué bueno. Y a modo de resumen en bullet points, digamos, ¿qué hay que hacer para comunicar mejor? Yo sé que es una pregunta muy amplia y que puede abarcar muchas cosas, Sí, pero sí. ¿qué puntos dirías que hay que hacer? Perfecto, mira, si lo hacemos en bullet points, primero tener algo importante que decir. ¿De qué voy a hablar? Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con alguien que me dice, Luis, quiero, por ejemplo, dar una conferencia, quiero dar una charla, ¿qué me recomendás? Le digo, bueno, ¿y de qué es el tema? Entonces, primero tienes que tener algo importante que decir, ¿no? Número 2 es saber a quién lo vas a dirigir, porque siempre, sabes que nos enseñaron esto de emisor y receptor, pero parece que se nos olvida. Y cuando tú estás hablando solo para ti, pues al otro no le interesa. Entonces, cada vez que vayas a hablar o a comunicar algo, es importante pensar en el otro. ¿Con quién me estoy sentando? ¿Qué necesidades tiene? Bien, ¿qué es lo que puedo aportarle desde mi comunicación o experiencia? Entonces siempre hay que tener en cuenta al interlocutor, como aquí en el podcast, que es un
ida y vuelta, ¿no? Número 3, ahora sí podemos empezar a usar la técnica. Cuando ya sé a quién me voy a dirigir, bueno, es cómo voy a transmitir el mensaje para que esa persona me escuche. Y ahí es cuando hablamos ahorita de la energía, que tiene que ver con el mensaje, la preparación. ¿Bien? ¿Qué tan claro tengo el mensaje? Yo siempre hablo de las 3 Cs de la comunicación, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje conciso y que sea un mensaje contundente. Cuando en tu comunicación aplicas estas 3 Cs, ya tenés ganado un 80%, ¿no? Y ya luego el resto es la técnica, que tiene que ver con la voz, la modulación, los tonos, la pausa, el ritmo, la dicción, que es cómo pronuncio cada palabra, y luego el uso de los gestos. Por ahí dicen que Albert Mehrabian decía que el 55% de la comunicación son los gestos, pero yo digo no. Hay un mensaje que importa. Y si el mensaje es importante, la gente te va a escuchar, pero acompañémoslo de estos recursos. Uh-huh. Antes tocabas un tema que es clave, que es cómo conectar emocionalmente con la audiencia, ¿no? Que es fundamental para que el mensaje penetre, por así decirlo. Sí. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Hay alguna técnica, herramienta, metodología para poder saber y conectar con la gente? Somos emociones. Y sabes que tenemos un cerebro límbico y un cerebro más lógico, más racional. Si somos emociones, y la venta a la hora de hablar de influencia, de comunicación, es 100% emocional, ¿qué más para apelar a las emociones que el storytelling? Todos tenemos una historia que contar. Y cuando contás historias, esto pasa, ¿no? A nivel del cerebro, ¿no? A nivel neuronal, químicamente empezás a mover ciertos químicos que hacen que la persona pues, se centre más en lo que estás contando. Entonces, cuando querés mover emociones en las otras personas, contá historias. Habla de cosas que muevan emociones, que generen sensaciones. Y para mí el storytelling, si analizamos a los grandes oradores, siempre narran o cuentan historias. Esa es una forma de conectar, porque además las historias dicen que son 20 veces más recordadas que un dato. Total. De hecho, mira, estábamos hablando antes de grabar de la última conferencia que yo escuché aquí en el evento en el que estamos ahora en Cancún. Ajá. Que fue puro storytelling. Mitad de la conferencia fue su propia historia. ¿Lo viste? Claro. Y yo terminé llorando. Mira. Pocas veces me había emocionado tanto como en el mensaje de Jorge Serratos, sí, en el que contó hoy, ¿no? O sea que, bueno, tiene un peso sustancial. El storytelling tiene esa capacidad de mover fibras, porque, ¿sabes? Genera algo que se llama rapport. Bien, y sabes que nos conectamos neuronalmente con las otras personas. Entonces yo me identifico con esa historia y a partir de ahí me conecto. Uh-huh. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un buen orador? Bueno, lo primero es esta que acabas de mencionar, conectar con el otro. Podés ser muy experto en lo que sea, pero si no haces que la otra persona conecte con tu mensaje, no pasa nada. Número 2, tienes que saber persuadir. Y cuando hablamos de persuadir, ojo, quiero hacer aquí una gran distinción. No es lo mismo persuadir que manipular. Sabes que la gente confunde la manipulación. Pero ¿a qué le llamo yo la persuasión? Cuando tengo la capacidad de influir en tu pensamiento, en tu forma de pensar. Y entonces, si yo puedo hacer que cambies tu manera de pensar para bien, porque tal vez quiero motivarte o quiero impulsarte a emprender o a montar un negocio, entonces si tengo esa capacidad de persuasión, que es la que hablaba Robert Cialdini en su libro de Persuasión, pues creo que ya llevo ganado un gran terreno como orador. Y para mí la tercera habilidad es la autenticidad, que más que una habilidad, bueno, es una cualidad que se desarrolla, se trabaja. El ser auténtico te permite también que la gente te vea real. Y las personas conectamos con seres humanos que somos auténticos, únicos, genuinos. Y no sé si te pasa a vos, pero yo siento que las personas, o a mí me pasa, tenemos cierto radar para detectar esa persona auténtica o genuina. Claro, pero es inconsciente, ¿ves? De manera inconsciente podemos detectar cuando... ¿Has visto estos investigadores del FBI, ¿no? De la CIA, que leen el lenguaje corporal? Sí. Tenemos una capacidad de leer el lenguaje del otro, pero también podemos leer quién nos está hablando con la verdad, de manera genuina, y por eso es tan importante hacerlo. Leyendo tu página web, decís en un punto que dar conferencias es el vehículo de ventas más rentable que tenemos. Totalmente. ¿Por qué eso? Porque estamos en la era de la comunicación. Mira que antes decíamos que estamos en la era de la información, pero si te das cuenta, hoy estamos en la era de la atención. ¿Y cómo te ganas la atención de las personas si no es comunicando? Pero además, ¿por qué digo yo que es uno de los mejores vehículos? Porque cuando estamos aquí, estamos comunicando tal vez uno a uno en una conversación,
Pero cuando hacemos una conferencia, pasas de comunicar de uno a uno a comunicar de uno a muchos o de uno a miles. De hecho, mira, un podcast es una forma de llegar de uno a millones que te escuchan. Y es una forma, es un escenario. Un podcast es un escenario. Cuando haces un live, es un escenario. Cuando te paras al frente, como en una conferencia como esta, en una cumbre, una TED Talk, es un escenario. Entonces, por eso para mí es tan importante el tener esa capacidad de conectar con otros siendo speaker, porque además el ser speaker te permite conectar de muchas formas posibles y llegar más lejos, tener más visibilidad. Básicamente eso es. Luis, cada vez que hablo con diferentes colegas de profesión, referentes profesionales, digamos que coincidimos en que mucha gente quiere ser speaker, ¿no? Sí. Está como muy de moda. Sí, sí, sí. Yo te hago la pregunta, ¿todo el mundo realmente puede ser speaker? No. Me gusta esa honestidad, porque yo también lo creo, que no puede ser todo el mundo speaker. Y me gustaría saber el porqué. Y aquí te va el porqué. Mira, todos creen que por tener una historia, por ejemplo, o porque yo estudié, qué sé yo, coaching, merezco ser escuchado. Y no, tienes que ganarte el derecho a ser escuchado. ¿Ves? Un speaker es alguien que se gana el derecho. Hemos visto este mismo fin de semana a personas como Vilma Núñez. Son personas que tienen una trayectoria, pero viste de dónde viene, cómo ha trabajado, cómo ha invertido en ella y sobre todo cómo impacta a otros. Entonces muchas personas, aquí te va la respuesta del por qué no, porque quieren hablar solo para ser reconocidos, solo para ser vistos, por un juego de ego. Totalmente. Pero los speakers de verdad lo hacemos porque tenemos algo importante que decir y sobre todo porque queremos trascender a través del escenario para impactar y cambiar otras vidas. Y aunque esto pueda sonar un poco romántico, termina siendo así. Los grandes speakers te cambian la vida porque no hablan para ellos, hablan para los demás. Pero cuando mucha gente dice, ahí está la profesión de ser speaker, yo quiero hacerlo, es porque están buscando únicamente una manera de rentabilizarlo y monetizarlo y ya sabes lo que termina pasando con eso. Y a la hora de comunicar, ¿cuál es el error más frecuente que ves entre emprendedores? Porque parte de mi público, gran parte de mi público es emprendedor, dueño de negocio, freelancer, autónomo. ¿Cuál es el error más grande que ves entre este tipo de perfil? Yo pienso que es tratar de copiar. Cuando estamos emprendiendo y queremos modelar a otros, pues muchas personas no terminan modelando, sino que terminan pareciéndose a una copia barata de otra persona por ahí. Hace unos días me pasó algo muy gracioso y te quiero contar porque esto se volvió viral. Yo no pensaba que se fuera a volver viral, pero en TikTok, yo tengo una buena comunidad en TikTok, y me etiqueta una chica y me dice, Luis, mira, este video es tuyo, pero lo estaba haciendo al pie de la letra otra experta en oratoria. Tomó un guión de un video mío y lo copió. O sea, no le cambió sino dos cosas. No, eso no se hace, amiga. Pero si vos pones los dos videos así, era un copy-paste, ¿ves? Wow. Entonces, tal vez esta persona, esta experta, pensó que yo no me iba a dar cuenta. Y pues una seguidora me dijo, Luis, mira, este video es tuyo. O sea, este guión es tuyo. ¿Sabes qué hice? Le escribo. Y le digo, mira, veo que también te dedicas al tema de la comunicación. Me alegra inspirarte. Solo cuida no perder tu línea, tu autenticidad. Adivina, me dejó en visto. No. Sí, ¿sabes qué hago cuando me dejan visto? Me meto como Shakira con Bizarrap al estudio. Saco mi teléfono y digo, esta chica copió uno de mis videos y quiero que ustedes lo analicen, sobre todo para que me digan qué piensan de eso. Y yo dije, vamos a ver qué pasa. Se volvió viral. Y me di cuenta cómo la gente odia las copias. Odian. O sea, generó tanta controversia, pero sobre todo porque decían, ¿por qué no hizo algo o por qué no te dio créditos? Y muchos emprendedores cometen ese error. ¿Ves? Empiezan a copiar o no dan créditos o no encuentran su propia voz. Y yo creo que todos tenemos una propia voz. Entonces no cometan ese error. Me gusta por varios aspectos esto. Primero, hay una frase que Vilma Núñez, que es una de mis mentoras también, me dijo, y es, Nacho, cada vez que te están copiando, porque a mí me pasa lo mismo, hay veces que me copian y mucho, y es igual. Están copiando tu pasado. Están copiando tu pasado, una versión antigua, porque tú ya estás en otro lado, ¿no? Total. Y aparte, eso, yo lo vi claro el otro día, justamente estaba en un evento en Miami, y una persona que también tiene un club de negocios y relaciones, en su mail me dio como un palo. O sea, fue un juego que no venía a cuento. Ajá.
Y yo en ese mismo momento estaba en una mesa con 8 líderes, 8 referentes, y a mí me agarró esa Shakira que vos me decís que me gustó igual, ¿eh? Me puse como diciendo, pero ¿quién se cree que es este tipo para poner este mail? O sea, está jugando sucio y se equivoca mucho. Pero ahí saqué 2 conclusiones. La primera es que generalmente el de arriba no se va a meter con el de abajo. No. El líder No. va por otro lado, Sí, sigue sí, su sí. camino. Sí. Los que están abajo ven para arriba y buscan, tal vez, porque esto fue así, buscaba que yo hiciera ese Shakira con Piqué y con Visa, que no lo hice. Ajá. Y segundo, digo, qué mal gesto. ¿Por qué? Porque yo estoy precisamente en una mesa con referentes y lo que hice fue decirle, miren, esta persona escribió este nombre. ¿Qué harían ustedes? Y la gente automáticamente, por el vínculo que tienen conmigo, Sí, sí, sí. le ha hecho la cruz a esta persona. Mira. O sea que es un gesto que es ponerle piedras en el camino a alguien. No tiene sentido. No tiene sentido completamente. Y por eso, mira, yo no lo hice con la intención de ridiculizarla o quejarme. No. Fue un juego de, vamos a ver mi comunidad qué opina. Y cuando pongo esto sobre la mesa, me doy cuenta cómo la gente salía con tanto fervor a decir, no puede pasar más. Mira qué bueno eso, ¿eh? Fue un gran experimento social, si queremos verlo así, porque la gente dijo, ¿cómo te copian de forma directa? Y hablaban de otros nichos y empezaron o sea, se volvió en los comentarios, tienes que leerlo y verlo para que te des cuenta que eso es una muestra para los que vienen atrás de que no lo pueden cometer. Y mucha gente decía, wow, gracias, porque yo no sabía que eso era una mala práctica. Total. Está muy bien porque tiene esa parte educativa también, ¿no? Claro. Y hubo gente que se te tiró encima y que te dijera, ¿y vos por qué estás escrachando, digamos, a esta persona o no? Mira, el 2% de la gente, ¿sabes qué era lo que decía? ¿Qué? Como, pero si todos se copian, ¿y tú a quién le copiaste? Como que me decían, ¿no? ¿Y sabes qué pasaba? La gente me decía, ¿y tú a quién le copiaste? Y venían los seguidores míos y decían, mira la fecha del video de Luis. ¿Quién fue primero? Tremendo. Pero la gente tenía como esa sensación que también me dio una impresión de lo que la gente siente afuera. Decía, pero es que todos se copian. Uh-huh. Y otros decían, no, Luis fue el primero. Uh-huh. No, y al final que todos estamos inspirados por otras personas, ¿no? Sí. Eso es una evidencia. Sí, total, claro. Pero sí es cierto que hay que dar crédito. Por eso yo, como te nombro, digo la conferencia de Jorge Serratos, a Vilma Núñez, y si van saliendo otros, los digo, Sí, porque claro. les doy crédito a la gente que también me inspira, ¿no? Y eso Total. es bonito. ¿Qué comunidad tenés ahí en TikTok? En TikTok, Sí, ¿de cuántos seguidores tenés más o menos? casi 300,000. 300.000. ¿Cuál crees que ha sido la clave para crecer tanto en TikTok? Mira, TikTok es una plataforma muy particular que te obliga a ser auténtico. Precisamente te obliga a ser auténtico porque tienes que ser muy rápido, muy conciso y sobre todo conectar con esa comunidad que es más joven, ¿no? Entonces, si salís cuadriculado y tratando de impresionar a alguien en TikTok, no te va a funcionar. De hecho, cuando preparo videos con cámara y todo esto, no me pegan tanto en TikTok como cuando agarro mi teléfono, que voy en el carro y digo, me acaba de pasar esto. Como lo de la chica. Uh-huh. ¿Qué opinan? Boom. Entonces TikTok te obliga a ser muy directo, muy conciso, pero sobre todo hay algo que le encanta al algoritmo como plataforma y es la consistencia. Entonces yo utilizo una estrategia de distribución de contenido muy parecida a la de Jorge que estábamos hablando ahora. Es que todo lo que subo en Instagram lo subo en TikTok y lo voy repartiendo en esas redes. Y TikTok, ojo, si hay algo que te permite identificar, son las tendencias. Vos podés ver las tendencias primero en TikTok, pero llevándolo a tu tema, lo adaptas muy rápido y puedes validar rápido si a la gente le gusta o no. Uh-huh. Creo que eso me ha funcionado en TikTok. ¿Duplicás el mismo contenido tanto en Instagram como en TikTok o hay alguna variación entre red social? Le puedo cambiar el gancho y los puedo hacer más cortos. Pero ¿Más cortos dónde? en TikTok. En TikTok. Sí, pero básicamente puede ser el mismo video, pero le cambio un par de cosas y puede tener un impacto diferente. Por ejemplo, videos que en TikTok me han llegado a 6 millones de reproducciones, en Instagram de pronto han llegado a unas 500,000. Y decís, mira, interesante cómo el mismo video en 2 plataformas puede generar diferente alcance. Uh-huh, total. Volviendo al tema que estábamos hablando antes, ¿qué es la influencia para ti, Luis? ¿Cómo la defines? La influencia. Te estarás dando cuenta que comunicar es una de las claves para tener autoridad e influencia y una marca relevante. Así que en este caso te voy a dar un audio donde yo te comparto 24 hacks para elevar tu
tu autoridad de marca, donde la comunicación está evidentemente muy involucrada en esto. Así que te lo dejo gratuitamente en comentarios, en la descripción, tenés el vídeo, el enlace y lo escuchas audio top. Yes. La influencia, bueno, es una gran pregunta. Para mí la influencia es la capacidad que tenés de ser recordados en los demás y cómo haces que la gente que te sigue te vea, ¿no? ¿Cuál es la percepción que generas en los otros? Entonces, mira, estamos ahorita mismo en un evento de Tito Galvez, de un gran amigo nuestro, que llenó esto con 800 personas. Entonces, ¿cómo llenas un evento con 800 personas? O con 1000 o con 100. Es tu nivel de influencia, es la capacidad que tienes de hacer que otros te sigan. Y para mí, por eso lo hablamos ahora, la comunicación es muy importante, porque si conectas con las personas, vas a ser más influyente y por lo tanto más relevante. Totalmente. Y a medida que vas creciendo en redes sociales, por ejemplo, también tus contactos van creciendo, ¿no? Por supuesto. Te vas conectando con otras personas que antes por ahí no tenías acceso. ¿Cómo haces para conectar con esta gente, para nutrir esa relación con las personas? Mira, ¿sabes algo que me pasó muy gracioso en la pandemia? ¿Te acordás que en la pandemia estábamos todos encerrados, ¿no? Y se pusieron muy de moda los live. Te metías a Instagram y habían 10,000 live. Bueno, yo aproveché eso y dije, ¿cómo puedo conectar con personas como Margarita Pasos? ¿Sí? Que es una gran amiga, le mando un saludo a Marga. Y le escribo. Yo no la conocía en ese momento, pero le digo, mira, yo tengo esta comunidad, yo me dedico a esto, te quiero entrevistar. ¿Qué tengo que hacer? Y Margarita me dice, ¿cuándo? Algo que yo nunca pensé porque ella tenía quizás 400,000 seguidores en esa época y yo 10,000. Y ahí te das cuenta que la influencia entonces no tiene que ver con el número de seguidores, tiene que ver con la capacidad de persuadir a otros. ¿Y cómo fue ese proceso para persuadir a personas como Margarita? Eso lo contaste que fue directamente un mensaje, ¿no? Fue directamente un mensaje y así como Margarita fueron muchas personas a las que les mandé un mensaje, pero era porque ellos, aquí viene otro concepto, que es la marca personal, ¿bien? Que también es influencia. Cuando ellos decían, bueno, este tiene 10,000 seguidores, pero la manera como impacta esos 10,000, la comunidad que tiene con esos 10,000, me convence para querer hacer un live, así nos llevemos cientos de miles de seguidores de diferencia. Y ya a partir de esas conferencias o de esas entrevistas que yo les hacía, luego nos conectábamos, ¿no? Nos conectábamos en eventos. Claro. Entonces un día trajeron a Tony Robbins acá a México. Yo fui speaker en ese evento. Me invita Fernando Ansúrez, que también lo contacté de la misma forma a través de Instagram. No, creo que él me escribió, ya no recuerdo. Y luego nos unimos para hacer, pues me invita para hacer EXMA, ¿no? En México, y ahí conozco a Margarita. Y ya nos conocimos y a través de Margarita conozco a otras personas. Entonces la influencia, sabes que tiene que ver mucho con estos conectores, ¿no? Pero mira cómo empieza todo. Con un mensaje sencillo en una red social como Instagram. Totalmente. Y esto hablábamos antes también en la conferencia de Jorge, ¿no? Esas personas que son conectoras y que si yo, por ejemplo, también me haría ilusión conectar a Margarita y dado el vínculo que estamos creando nosotros, yo sé que a través tuyo también estoy convencido de que le podrás hablar bien a Margarita y de que podemos tener a Margarita incluso en una entrevista, ¿no? Pero por supuesto, dice que estamos a 5 contactos. Exacto. De cualquier persona en el mundo. Exacto, exacto. Y tú como gran comunicador, por ejemplo, ¿qué recomendás para iniciar una conversación con una persona que puede ser una persona poderosa, una persona influyente, relevante, un referente para nosotros que a veces, viste, nos da cosa interrumpir o no sabemos cómo entrarle? ¿Alguna técnica o algo que nos puedas decir? Mira, para mí lo más importante siempre es, si yo te quisiera contactar y no supiera absolutamente nada de lo que haces, yo primero me tomaría el tiempo de investigar quién eres. Y al menos por ahí encontrar tus gustos, decir, bueno, este tiene una empresa o un centro de entretenimiento, ¿no? Tiene una discoteca, tiene esto. Entonces, a través de vínculos, de puntos en común, ¿ves? Si yo te digo, mira, creo que cuando nos conocimos te dije, vivís en Barcelona, yo estuve en Barcelona el año pasado, ¿viste? Y empezar a buscar esos puntos en común, esos vínculos, hacen que lleguemos a ese acuerdo, ¿no? A esos acuerdos. A vos te interesa esto, a mí me interesa lo mismo. Y ahí llegamos a un punto en común. Entonces, cuando yo buscaba, por ejemplo, a personas como Margarita o estos líderes, yo buscaba qué le podía interesar a ella. Y yo le dije, mira, mi comunidad te quiere conocer. Y a partir de ahí generábamos un vínculo. Y eso le hacía a Margarita decir, bueno, intentémoslo. Él tiene una comunidad que me quiere conocer. No es como que Luis quiere sacar algo de mí. No, Luis quiere llevar algo de mí al mundo. Y eso lo cambia absolutamente todo. Y
¿Tú has pagado dinero por meterte en el radar de otras personas? Por ahora no. Por ahora nunca. No, no, no. Ni una formación que digas, uy, ostras, le voy a pagar un coaching, una mentoría, una consultoría. Bueno, estamos hablando ahorita de la vez que trajeron, Exma trajo a Tony Robbins a México. La primera vez que viene, de hecho, Tony Robbins a Latinoamérica. Ujú. Yo siempre lo había querido ir a ver, pero no había podido nunca viajar o a Estados Unidos o a Londres, donde él hace el UPW. Cuando me enteré que venía Tony Robbins a México, mira lo que es el actuar primero, ¿no? El dar ese salto de fe. Yo le digo a mi esposa, quiero darme el regalo de ver a Tony Robbins, pero quiero la foto con Tony Robbins. Entonces yo pago $4,000 para poder tener el lugar VIP y la foto con Tony Robbins. Wow. Los pago. Y adivina qué, a los días siguientes, Exma me dice, vas a ser speaker en el evento de Tony Robbins. Mira, o sea, igual lo hubiera podido ver, pero decidí, sin saber, pagar primero el precio. Y eso me permitió pues tener la cercanía con Tony Robbins. Es de las pocas, me hiciste acordar, es de los pocos momentos en que he dicho pago por cercanía. Claro, totalmente. No, nosotros estamos muy a favor de eso. Yo he pagado mucho por cercanía y creo que lo seguiré haciendo, ¿no? Incluso a Tony, pues yo también. Nunca he asistido a un evento de él, Okay. pero me hace ilusión, ¿no? Mira. Poder verlo. Es, algo Sí. que es un pendiente en mi vida, ver a Tony. Creo que en el de todos. Sí, no, y sabes, o sea, $4,000 para abrazarlo y decirle gracias. Gracias, o sea, lo abracé, un tipo gigante, y le digo gracias porque me inspiraste a hacer lo que hago hoy. Y de verdad fue uno de los que me inspiró. Pero entonces mira lo que generas en otros cuando no te das cuenta, pero mantienes un propósito, una persistencia. Tenés personas que son capaces de pagar $4,000 para ir a verte y decirte gracias, ¿no? Eso es influencia. Eso es una barbaridad, eso es una marca relevante y un impacto tremendo, ¿no? Porque es, si no la entrada, ¿qué varía? O sea, esa misma entrada, por ahí $300, estabas dentro. Sí, ya con 500 voy a estar en general. Qué bárbaro, y pagar eso más, qué fuerte. Hablando de dinero, yo creo que hay una correlación directa entre una comunicación efectiva y éxito financiero. Si yo pienso a las personas que generalmente, no es el 100%, pero que les va bien económicamente, muchas veces tienen las habilidades para comunicarse de forma efectiva. No sé si alguna vez pensaste este match, pero creo que es así. No sé cómo lo ves vos, Luis. Totalmente. Mira, ahí en Palma de Mallorca vive un gran amigo que le mando un gran saludo que se llama Sebastián Lora. Es un gran experto en comunicación. Y de Sebastián, porque hay que reconocer al que lo dice primero, escuché una frase que dice, en igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. En igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. Claro, porque tiene una gran relación, y si lo vemos en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios o en el mismo mundo del marketing, el que sabe comunicar mejor gana. ¿Por qué? Porque gana atención, gana credibilidad, gana relevancia. Entonces hay una relación directa y muy fuerte que nos demuestra, de hecho se han hecho varios estudios, bien, el mismo Harvard ha hecho estudios de los líderes de las Fortune 500, de estas empresas que son top. ¿Quiénes son los líderes de estas empresas Fortune 500? Gente que es gran comunicadora, que saben comunicar, porque para poder llegar a un puesto de alta relevancia como esa, tenés que saber dirigir, saber guiar a otros, saber vender. Entonces, por eso, el que sabe comunicar nunca le faltará el dinero, porque siempre sabrá o vender o encontrará oportunidades que le generen esas oportunidades de negocio. En pocas palabras. Totalmente. Y esto afecta no solo a dueños de negocios, sino, como hemos visto, a trabajadores por cuenta ajena, directivos, Sí, empleados. independientes, sí. Toda persona debe trabajar la comunicación porque vas adquiriendo herramientas y habilidades para ir progresando en la vida. O sea que todo el mundo debería al menos capacitarse, ¿no? Sí, y es que nos han dicho que es una soft skills, ¿no? Pero de soft skills no tiene nada. O sea, es una habilidad obligatoria para todo el que quiere de verdad ser visto, ser escuchado, ser respetado, ser seguido, ¿no? Y es tan importante que, bueno, mira, si buscas en LinkedIn cuáles son las mejores habilidades de los líderes o qué habilidad tiene que desarrollar un líder, LinkedIn te pone un estudio donde dice que los mejores líderes o las empresas buscan líderes que, número 1, sepan comunicar. Número 2, que sean creativos. Número 3, que sepan resolver problemas. Y en una era en la que estamos de la inteligencia artificial, donde ya con un clic ChatGPT te dice todo el mundo tiene acceso a la información. O sea, ya no hay un problema de información.
Puedes crear un guión para un video, para un podcast en cuestión de segundos. Ven y sentate y comunícalo de tal forma que la gente diga, me gusta ese episodio, me gusta lo que están diciendo. Es porque mueven algo más allá y para eso tenés que vibrar con esta comunicación, con esta forma de hablar o transmitir mensajes muy genuinos. Puede que haya muchas personas, Luis, que estén viendo esto y digo, vale, fantástico, lo tengo claro, la comunicación es un indispensable en mi vida. Ahora bien, no sé cómo estructurar mi mensaje. ¿Qué recomendación le darías a estas personas que no saben ni por dónde empezar a decir, vale, este es el A, el B, el C, para una conferencia, para mis redes sociales, etcétera? Me encanta, es un tema que siempre me lo preguntan mucho por ahí en algunos cursos o charlas y es cómo estructuro, qué forma le doy un mensaje. Entonces, lo primero que tienes que saber, como lo decía ahora, es a qué te querés dedicar, ¿no? ¿Qué hago yo? Entonces, ¿qué es lo que le llamamos casi un mini pitch, un elevator pitch, ¿no? Si te invitan a un evento, ¿cómo decís en 30 segundos a qué te dedicas? Y tienes que tener la misma capacidad de decirlo en 30 segundos que en un minuto o en una hora. Y yo por lo general siempre tengo una plantilla. Y yo le digo a las personas, primero decime a quién ayudas. Entonces, por ejemplo, ayudo a profesionales o ayudo a mamás, ¿no? Profesionales. Ahora decime a qué las ayudas. Ok, a bajar de peso. Bien, pero todo el mundo podría decir lo mismo. Decime cuál es tu gran beneficio. Ayudo a mamás profesionales a bajar de peso sin métodos complicados ni tener que pasar mucho tiempo en el gimnasio. Y por último les digo, ¿cuál es el beneficio? Ok, listo, ya me dijiste a quién ayudas, qué problema resuelves y cuál es tu diferencial. Ahora decime para qué. Entonces el mensaje podría quedar como ayudo a mamás profesionales, ¿sí?, a bajar de peso sin métodos complicados ni tener que ir al gimnasio para que puedan tener un mejor cuerpo. Muy bien, una propuesta de valor clara, concisa, ¿no? Directa, ya. Al grano. Al grano. Entonces, todo parte y lo que se le conoce a esto en el mundo del marketing es como mi mensaje de marca. Bien, ¿cuál es mi mensaje de marca? Entonces tengo, ¿a quién ayudo? Una persona, un dolor que le resuelvo y al final un beneficio que puedo entregar. Si traemos esto de una manera mucho más marketera, por ejemplo, para hacer un video, un reel, ¿qué me puedes dar? Un gancho, un problema y una solución. Entonces yo siempre le digo a las personas, arranquen o una conferencia o un video o incluso un podcast con una pregunta de gancho que llame la atención, agita el problema para que la gente quiera escuchar más y luego dame la solución. Esa es otra estructura que funciona mucho y te doy una más. La famosa AIDA del copywriting, que mira, lo escuché de Maider Tomasena, que es una gran referente en el tema, ¿no? Y es atención, muy parecido, interés, deseo y solución, ¿no? Bueno, y acción que sería, sí, al final, un llamado a la acción. Entonces, cuando uno tiene esta estructura y lo puede usar en una conferencia, en un video, en un pitch, y sobre todo lo apropia y lo siente, pues le va a funcionar. Totalmente. Incluso en la AIDA yo lo utilizo mucho ya de manera natural a la hora de escribir un correo electrónico, a la hora de estructurar una conferencia, el texto de un post en Instagram, o sea que te sirve para todo. El AIDA es el comodín que funciona muy, muy bien. Exacto. Me gustaría saber, ¿cuál es un gran comunicador para Luis? Un referente que digas, o a este tipo o a esta mujer, me encanta cómo lo hace. Simon Sinek, el del Círculo Dorado. Tiene un libro que se llama Start with the Why. Empieza con el porqué, ¿no? Sí, por el porqué. Empieza por el porqué. Los grandes comunicadores, de hecho él mismo lo dice, no hablan del cómo ni del qué, sino del por qué. Y Simon Sinek, además que te enseña el círculo dorado, o sea, te usa metáforas, ¿no? Te usa metáforas y te enseña con el ejemplo por qué él usa el círculo dorado. Entonces, para mí, ese es un gran ejemplo de un buen comunicador. Uno de tantos. Otro es Gary Vaynerchuk, un comunicador que te habla directo, sin filtros, y te dice lo que te tiene que decir sin pensárselo dos veces, ¿no? Bueno, ahí te puedo decir más, pero son dos de mis favoritos. Ok. No vamos a decir quién no comunica bien, porque no hace falta meternos ahí, pero sí que me gustaría nombrar los errores más frecuentes que ves a la hora de comunicar. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, si estamos vendiendo seguros, autos, real estate, casas, un gran error al comunicar un producto o un servicio sería enfocarse más en las características que en los beneficios. Porque me devuelvo a lo que hablamos al principio, somos seres 100% emocionales. Entonces no es lo mismo que yo te diga, mira, te vendo este micrófono Shure porque
Si lo ves, tiene una base de fibra metálica que te permite sostener el peso del micrófono, que además está diseñado con una espuma de... No me importa de qué está hecho el micrófono. Decime, este es el mejor micrófono porque lo usa Tony Robbins, porque lo usan los grandes speakers, porque además hace que tu voz suene mejor. Y cuando tu voz suena mejor a través de este micrófono, pues la gente va a querer escucharte más. Y este es un micrófono que además es cómodo. Lo puedes guardar en una maleta para viajar y puedes hacer un podcast. Ya está, me convenciste. Ya está, me enfoqué en el beneficio. Entonces, ese es un gran error, enfocarse únicamente en el tema de la característica. Y otro error al comunicar es el yo-yo, ¿no? El yo-yo es el todo el tiempo estar hablando de ti, de ti, de ti, de ti. Claro, que el storytelling es importante, pero decime para qué, qué me resuelve, en qué me ayuda. Entonces, no es enfocarse tanto en ti, sino enfocarse en el otro. Y cuando yo me enfoco en el otro, también rompo el miedo escénico. ¿Ves? Hay gente que dice, me da pánico escénico. Y le digo, ¿por qué? Porque me da miedo lo que digan de mí. Pues quítate del medio, no sos el más importante, ¿no? Total. Siempre cuento la anécdota de cuando yo me compré la moto, una moto que es la moto de mis sueños, voy al concesionario y el tipo también lo mismo, ¿no? Este freno, el ABS, no me importa. Yo quiero conducir una BMW porque es la moto de mis sueños. Lo otro me da absolutamente igual. Aparte, no entiendo ni me interesa. O sea que ahórrate las palabras. Bueno, ¿sabes a qué me refiero? Y muchas personas cometen ese error, que se enfocan tanto, se enamoran tanto del producto, que venden el producto, pero no desde el foco de todo el mundo puede decir lo mismo. ¿Por qué me lo deberían comprar a mí? Y cuando te haces esa pregunta, todo cambia. Luis, en estas conversaciones muchas veces hablamos de contactos, de relaciones, de influencia también. Así que ahora para terminar te voy a hacer unas preguntas relacionadas con este tema. Venga. ¿Sí? Entre otras cosas. La primera es, ¿algo que hayas aprendido en el último mes? Algo que haya aprendido en el último mes. Que la riqueza es espiritual. Interesante. ¿Libro que estés leyendo en estos momentos? Si es que estás leyendo algún libro. Precisamente las 8 riquezas que no son el dinero. Es un libro de Robin Sharma. Capaz que no se llama así, pero es un libro que dice las 8 formas de riqueza que el dinero no puede comprar. Y de ahí aprendí que la riqueza no es solo material, es más espiritual. ¿Podcast que estés escuchando en estos momentos? El tuyo. Y estoy escuchando el de Jorge Serrato, que me gusta mucho ese podcast. Y empecé a escuchar uno de Gary Vee. Me gustó muchísimo. No sabía que Gary Vee tenía un podcast. Imagínate. Sí, tiene un podcast. Bueno, han sacado un podcast de él en español. Okay. Para los que tal vez por ahí no entienden tanto inglés, yo lo escucho de las 2 formas, pero ese está muy bueno. ¿Cuál es el mejor acuerdo que cerraste en tu vida? El mejor acuerdo, casarme con mi esposa. ¿Cuál es tu mejor contacto? Dios. ¿Qué contacto no tienes todavía y te gustaría tener? ¿Qué contacto no tengo todavía que me gustaría tener? Bueno, mira, me encantaría un día invitar a cenar, por ejemplo, a Tony Robbins. ¿Por qué no? ¿A quién le robarías la agenda de contactos? Es decir, wow, tengo el teléfono de tal persona y sé que esto es una catapulta para tantos otros contactos. Bueno, mira, se la podría robar al mismo Fernando Ansúrez. Y por último, si pudieras ponerle una camarita durante 24 horas a una persona cualquiera, para que vos digas, entender cómo funciona esta persona, cómo vive el día a día, qué hace cuando se levanta, cómo va al trabajo, Ajá. ¿a quién se la pondrías? Yo creo que a Mark Zuckerberg, sin duda. Interesante, sí. A mí también me daría mucha curiosidad saber qué hace Mark en su día a día. Cambió el estilo, por cierto. Sí. ¿Viste? Ahora está, ¿no? La imagen la están cambiando bastante del típico que iba con la sudadera. Ahora parece como más, no sé, más cool, ¿no? De repente... Marca personal. Ya se dio cuenta de eso. Sí, la marca y esa transición que está haciendo, no lo entiendo bien. Quiero seguir investigando porque me parece curioso. Salió, viste, surfeando ahora con una bandera de Estados Unidos. Sí. El 4 de julio ahí. Sí. Pelito un poquito más largo. Ajá. Sí, hay algo que se está tramando ahí. Algo está tramando, pero yo creo que es ese lavado de... También, ¿no? Con el cambio de nombre de Facebook a Meta, también
Zuckerberg, en cierta medida, mucha gente le dijo que era como el enemigo, lo tachó de cómplice del gobierno de los datos. Sí. Yo creo que hay un lavado de imagen más global, incluso. Totalmente. Que bueno. Que no sería sé. muy inteligente, por cierto, para el tipo, porque además es joven y puede conectar mucho más con toda esta nueva generación. Tal vez también está buscando un poco eso. Totalmente. Luis, ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío, hermano. Qué gustazo. Y que sepas que en Barcelona y en España tenés casa. Que Allá estaré muy pronto. Estás invitado para lo que quieras y en lo que yo te pueda dar una mano, cualquier cosa que necesites, me la pedís, que estaré encantado de... Igualmente de por acá en ayudar. México te espero para cuando regreses por acá. Ciudad de México, ahí tienes tu casa también. Muchas gracias. Un gusto. Y hasta acá la charla con Luis. Como has podido ver, dominar la comunicación es un arte que nos va a permitir persuadir mejor, impactar mejor, liderar mucho mejor. Me encantaría saber qué te llevas de esta conversación con Luis, cuál fue el punto que más te interesa trabajar por ahí, o que lo tenés dominado, o algo que se le haya escapado a Luis, que nos lo puedas recomendar, porque creo que entre los comentarios siempre salen cosas muy, muy interesantes. En fin, si te ha gustado el vídeo, acuérdate que suscribirte es absolutamente gratuito y que hace que traigamos más y mejores invitados al canal. Nos vemos la semana que viene.